Bueno, pues vamos a pasar a la tercera ponencia. La verdad es que también tengo que reconocer que ha hecho un gran esfuerzo, acaba de llegar de Valencia. Él es ahora mismo director general de Economía, Empresa, etcétera, etcétera, ya os lo contará. Podríamos estar hablando con él muchísimo rato porque es un gran conversador. Yo lo echaba de menos de su experiencia en la radio con, no sé, un día cualquiera con Pepa, hace ya varios años, porque hablaba de economía que además lo entendíamos todos perfectamente. Si tenía que decirle algo a un banco, se lo decía, y a veces por hablar tan claro, pues a veces pasa lo que pasa. No sé. Entonces, os quiero presentar a Paco Álvarez. Él es el, bueno, pues yo para mí es el número uno de la economía del bien común en España, por lo menos. Viene de hablar con Christian Felber en Bruselas hace 2 días y creo que puede ser muy interesante lo que nos cuente. Adelante. Es para mí una alegría estar con vosotros y quizá algunos de vosotros sepáis por qué. Nací en Madrid hace ahora 69 años, pero mi madre nació en Peñarroya y mi padre en Triana. Así que la sangre que corre por mis venas es andaluza y cada vez que se me invita y vengo por estas tierras, pues podéis imaginar en qué estado me encuentro. Bien, mi familia humilde, que tuvo que emigrar a Francia en los años 60, como otras muchas familias que se fueron a Francia, Alemania, etc. Y tuve la suerte que la educación, digamos, en Francia era gratuita también para los extranjeros. Y pude estudiar. Y de ahí, pues bueno, un cierto número de etapas con bastante suerte que me llevó pues a la Bolsa de París. Empecé a trabajar pues en el corazón del reactor del modelo liberal capitalista. Y muy orgulloso en un primer tiempo, porque yo era la imagen de esas personas que se dice que hasta los pobres, si son buena gente y son listos, pueden llegar muy alto. Pues bueno, yo me lo creí. Con el tiempo empecé a comprobar que estaba trabajando precisamente en una entidad que además, desde su creación, porque la bolsa cuando se creó tenía una razón de ser muy atractiva, puesto que era poner en contacto directo a los que tenían dinero con los emprendedores y no tenían que ver nada con los bancos. Ese es el inicio de la bolsa en 1464, en Amberes. Como ahora hay personas que hacen crowdfunding y que dejan dinero directamente, ¿no? El crowdfunding está un poco volviendo a los orígenes de lo que era la bolsa. Lo que pasa es que cuando el negocio bursátil empezó a representar mucho dinero, pues los bancos obligaron a que se privatizasen, porque las bolsas tenían una característica parapública. Y bien, entonces es ahí donde me caí del caballo y además, bueno, con el fallecimiento de mi padre y unas palabras suyas unos meses antes en las que me dijo: no olvides nunca, Paco, de qué clase social vienes. Bien, a partir de ahí todo un recorrido, efectivamente por Radio Nacional de España durante 12 años, algún que otro libro describiendo o intentando describir para que a las españolas y a los españoles no les engañasen en todo lo que eran servicios financieros, y el encuentro con Christian Felber hace ahora 7 años, aunque nuestra amistad, digamos, se acercó mucho más a partir de hace 6 años. Yo en Radio Nacional de España ya indicaba que era absolutamente necesario poder introducir valores en el modelo económico y darle la vuelta, en el sentido de que el modelo económico actual, de una forma muy clara, va de arriba a abajo y que eso no es natural, puesto que nosotros, en tanto que seres humanos, vamos de abajo a arriba. Y el modelo económico pues tiene que parecerse a lo que es la evolución del ser humano, si queremos precisamente un modelo económico con rostro humano.
Bien, entonces recibí un correo de un señor que me dijo, pues mira, en YouTube hay un austriaco que dice cosas parecidas a lo que tú estás diciendo en la radio. Y así fue como tomé contacto con Cristian. Muchas coincidencias, no coincidimos en todo a 100%, y si tenéis la oportunidad de leer, bueno, se acaba de publicar la nueva versión en castellano de la economía del bien común, y está bastante actualizada, modificada, tras los debates que Cristian y yo hemos tenido, centrándonos muy mucho en la célula inicial que es la empresa. Bien, en este camino también recibí una carta de una cooperativa llamada Microviñas, que se encuentra en Muro de Alcoy, diciéndome, señor Álvarez, lo que usted dice sobre los valores y tal, nosotros aplicamos alguno de ellos aquí. Y fue así como me invitaron, como Muro de Alcoy está más o menos a 1 hora de Valencia. Dado que vive usted en Valencia, si tiene usted un fin de semana, le invitamos a tomar una paella y viene usted y nos conoce. Y cuando fui a Muro de Alcoy, conocí a su alcalde, Rafael Climent. Tras estas elecciones últimas, el partido de Rafael Climent, que se llama Compromís, conjuntamente con el Partido Socialista, forman gobierno, también con el apoyo, aunque no están presentes en el gobierno, de Podemos. Y nombran a Rafa Climent consejero de Economía, que hemos añadido detrás la palabra sostenible, de economía sostenible, de energía, industria, empleo. Bien, y me llama. Yo me jubilé en marzo pasado, dejando, digamos, mis actividades, las conferencias sobre la economía del bien común por toda España y en ciertas universidades que me llamaban para hacer conferencias. Y le dije, Rafa, estoy jubilado. ¿Tú lo sabes? Y dice, ¿y qué? ¿Te desjubilas? Y yo le dije, pues no. Y me llamó al otro día y me dijo, Paco, estoy seguro que no has dormido bien. Tenía razón. Tu conciencia no te ha dejado tranquila, porque claro, tranquilo, porque ¿cómo puedes tú ir diciendo por ahí, y tú y yo, que lo hemos hecho juntos muchísimas veces, hemos estado en la tele, hemos estado en muchos sitios, ¿cómo puedes tú diciendo por ahí que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y si tienes la oportunidad de intentar hacerlo, dices que no? Tú verás, tú y tu conciencia. Así que me desjubilé y acepté, pues, el puesto de director general de Economía Sostenible, Emprendimiento, Cooperativismo y Economía Social. Nada más y nada menos. Llevo 3 meses y empezamos, luego quizá en el coloquio o en las preguntas que me hagáis os podré dar algunos detalles, empezamos a hacer cositas, porque está claro que el entorno, y además en un gobierno donde hay 2 partidos, no es fácil muchas veces de hacer pasar las cosas, hay ciertas dificultades, pero la cosa no va mal. Dicho esto, he venido a hablar y dar unas pinceladas sobre la economía del bien común. ¿Esto es una utopía? ¿No lo podemos creer? ¿Podemos creer que es posible que cambiemos el modelo actual? Yo me lo creo, pero también me creo que no es para la semana que viene ni para el mes que viene. Eso es un largo camino. Daros cuenta la cantidad de años que este modelo, el actual, lleva funcionando y, claro, reemplazarlo no es fácil. Ahora bien, si no empezamos, no lo cambiaremos nunca. Y yo, sinceramente, sé que no lo podré ver, pero si, agraciadamente, mis nietos tienen la suerte de poder vivir con un modelo económico con rostro humano, no lo podré ver, pero bueno, a ver si tengo la suerte de acordarme cuando esté donde esté y estaré súper contento. Si verdaderamente en 1 generación y media o en 2 podemos solidificar esto. Bien, vamos a empezar por algo que os puede quizás sorprender. No sé cómo funciona esto.
Vale. ¿Quién ha leído la Constitución española? No he venido a hacer un examen, pero gracias por vuestra franqueza. La mayoría no, pero es normal. Bueno, pues yo no he venido a que la leamos entera, pero no está mal que empecemos por el preámbulo de la Constitución. No sé si leéis todos. Dice, la nación española deseando establecer, esto es una fotocopia de la primera página, establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien. Promover el bien. Les ha faltado poner común. De cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática. Fuerte, ¿eh? Dentro de la Constitución y las leyes conformen a un orden económico y social justo. Expresión de la voluntad popular. Esto es revolucionario. En muchos lugares, cuando se habla de la voluntad popular, pues nos tratan de populistas, de populismo, de... No, se está en la Constitución, ¿eh? Los constitucionalistas, por lo que se ve, eran populistas y practicaban el populismo. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones, promover el progreso de la cultura, de la economía y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Narices. ¿Se respeta la Constitución? Porque hay peor. Mirar el artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, es decir, al bien común. Esto es fuerte, ¿eh? Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Eso dice la Constitución española. Hay otras cosas, pero con esto es suficiente. ¿Se respeta la Constitución española? Pues bien, lo que quiere la economía del bien común es simplemente que se respete. Tal y como está, aunque haya que modificar algunas cosas, pero ya tal y como está, respetémosla. ¿Es un crimen pedir que se respete la Constitución española? ¿Es revolucionario? ¿Somos extremistas? Por favor. Yo he tenido ocasión de hacer una conferencia en un entorno de partidos no de izquierda y claro, le hacía la misma pregunta y todos estaban de acuerdo conmigo. Ah, no, pero se respeta. Hombre, es que, como que ya hace muchos años de esto. Pues vamos, si están ustedes de acuerdo conmigo, vamos a dar los pasos necesarios para que esto sea realidad. Y sin enfrascarnos en decir que vamos a modificar la Constitución, que eso ya lo veremos más tarde. Vamos ya a respetar lo que existe. Bien. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo económico y el actual que dice? Crecimiento. Hay que crecer. Un país que no crece es un país fracasado. ¿No tenéis eso en la cabeza? ¿Y una empresa que no crece no es una empresa fracasada? ¿Y se puede crecer indefinidamente? Mirémonos una vez más. Nosotros mismos crecemos, pero tenemos un límite. Luego, el modelo económico debe ser la misma cosa. Claro que se puede crecer. Lo que tenemos que intentar es reemplazar esa palabra de crecimiento por desarrollo. Simplemente por una razón. Porque precisamente el crecimiento es lo que da lugar a las crisis. Porque no se puede crecer indefinidamente. Hemos visto durante la historia que las guerras han sido las que han permitido tener ciclos
económicos de crecimiento, de decrecimiento, de crecimiento, de decrecimiento. Ahora, en los países que se dicen civilizados, en Europa particularmente, en Estados Unidos, no nos hacemos ya la guerra. La guerra con obuses y tanques, pero sí nos hacemos la guerra económica. Y es normal, pues, digamos que uno de los cromosomas del modelo actual que hace que las crisis formen parte del modelo es el tema del crecimiento. Hay una frase que utiliza mucho un filósofo economista francés, que a lo mejor alguno de vosotros conocéis, que se llama Serge Latouche, que dice que el que crea que en un mundo finito, porque vivimos en un mundo finito, el crecimiento puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Podemos elegir. Es imposible. El crecimiento no puede ser infinito. Y de ahí el hecho de que tenemos que efectivamente avanzar en esta sociedad y lo que tenemos que hacer es desarrollarnos de otra forma. Luego tenemos la palabra competitividad. Hay que ser competitivos. ¿No escucháis eso? ¿No? Mirar lo que significa en el diccionario de la Real Academia Española la palabra competitividad. Conflicto. Unos contra otros. Y a mí me parece evidente, ¿no? Yo que he tenido una empresa durante años, si yo quería ser más competitivo que otro que estaba en el mismo sector que el mío, lo que yo hacía es todo lo posible para cargarme al otro. Si hay una empresa que vende tomates y se quiere, quiere más competitiva que otra que está al lado que vende tomates, lo que va a hacer es bajar precios, va a intentar para que el otro muera. Hay que reemplazar esa palabra y en Europa ya se empieza a hablar de eso por competitividad. Es decir, competir si hay que competir, pero cooperando. Es, además, lo más natural. Una vez más, permitirme la imagen. Si todos vosotros y yo estamos aquí, es porque somos el resultado de una cooperación entre dos seres y además diferentes. La cooperación está en nuestros genes. ¿Por qué no llevar esa cooperación al modelo económico? ¿Qué tiene de antinatural? Es lo más normal. Es lo más normal. Hablemos de entidades internacionales que tanta importancia tienen en el modelo actual. Fondo Monetario Internacional, que demuestra claramente lo que os decía, que este modelo va de arriba a abajo. El Fondo Monetario Internacional, si tecleáis, ahora ya han cambiado, porque yo trabajé durante cierto número de años con un señor que todavía se llama Dominique Strauss-Kahn en la Bolsa de París, antes de que utilizase hoteles raros en Nueva York. Y cuando llegó y reemplazó a otro ilustre economista llamado Rodrigo Rato, que va a dar clases de economía dentro de poco en las cárceles, espero que no, porque yo creo que los presos tendrán una muy mala formación. Pero bueno, pues cuando Dominique le reemplazó, yo le escribí un correo a Dominique Strauss-Kahn diciéndole: no sé si te acuerdas de mí, soy el españolito que trabajaba en la Bolsa de París y mira, te escribo para que por favor cambiéis la primera página del Fondo Monetario Internacional cuando entráis y pone ¿qué somos? Y describe esa página cuándo fue creado el Fondo Monetario Internacional y para qué fue creado. El Fondo Monetario Internacional fue creado en 1944, un año antes que se terminó la Segunda Guerra Mundial, con 3 objetivos. Primero, evitar crisis financieras. 1944. ¿Cuántas crisis financieras ha evitado el Fondo Monetario Internacional? Segundo, ayudar a los países en desarrollo.
tela. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional ha llegado a ayudar a un país, ese país lo ha pasado muy, muy mal. Estáis todos sentados bien, no hay cinturones de seguridad porque la tercera ya es de muerte. La tercera razón por la que se creó el Fondo Monetario Internacional fue para erradicar la pobreza en el mundo. Vergüenza, de verdad, increíble. Pero bueno, ahí siguen. Y cuando el Fondo Monetario Internacional dice algo, ¡puf!, es Dios el que está hablando. Ahora, luego, unos meses después, publican un librito diciendo, nos equivocamos. Podéis verlo en las hemerotecas. Reconocieron que para el primer rescate de Grecia se equivocaron. Se han equivocado también en el segundo, puesto que estamos en el tercero. Increíble. Siguen dando lecciones, no pasa nada. Centenas de economistas que tienen una visibilidad de todos los que son los datos de todo el mundo, conocen hasta el número de pulgas que hay en cualquier camastro de cualquier guardamuebles, y se equivocan. No siempre lo reconocen, pero es así. Bueno, otra cosa que quizá no sepáis. ¿Sabéis con qué dinero funciona el Fondo Monetario Internacional para pagar a sus empleados, los excedentes locales que tienen y todo? Con dinero público. Todos los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional aportan en función del famoso PIB, Producto Interior Bruto, que yo llamo Producto Interior de los Brutos. España aporta, ¿sabéis cuánto? 4,6%. De $100 que utiliza el Fondo Monetario Internacional, 4,6 dólares vienen de los impuestos que pagamos nosotros. ¿Quién paga más? Estados Unidos. Por eso manda. Banco Central Europeo, 3/4 partes de lo mismo. Funciona con dinero público. Ahí nosotros aportamos más. Aportamos casi un 12%. De 100 euros que utiliza el Banco Central Europeo, 12 vienen de nuestros impuestos. ¿Y qué ha hecho durante muchísimo tiempo el Banco Central Europeo, impuesto por el Tratado de Lisboa, impuesto por Alemania? Dejar dinero a los bancos privados hasta un 0%, para que los bancos privados compren deuda pública y se lleven la diferencia con dinero público. Yo no tengo nada en contra del hecho de que dinero privado compren deuda pública y puedan tener una rentabilidad. Aquí estamos hablando de un circuito increíble. ¿Y por qué Alemania, digamos, empujó el Tratado de Lisboa para que esto fuese así? Porque hasta entonces el Banco Central Europeo prestaba a los estados, a los países directamente. Porque particularmente los países del sur de Europa éramos unos derrochones. Y en algún lugar a lo mejor tenían razón. Pero eso yo no creo que se arregle castigando a todo un país. Si se derrocha, al que hay que castigar es al que derrocha dentro del país. Además, eso durante muchos años y particularmente estos 8 últimos no ha impedido que siga habiendo sinvergüenzas que, digamos, hayan robado las arcas públicas, a pesar de que el circuito de financiación del Banco Central Europeo se modificó. Luego, necesidad, efectivamente, ya veremos cuándo, de un banco público, porque además el BCE lo es, pero cambiando su forma de funcionamiento. G20. No sé si os acordáis, cuando estalló la crisis, la primera reunión que tuvo en Londres, lugar en Londres, estaba entonces precisamente Dominique Strauss-Kahn, era entonces director del Fondo Monetario Internacional, Nicolas Sarkozy era presidente de la República Francesa, Brown era presidente, primer ministro inglés, y podéis ver en YouTube
esa primera reunión que tuvo lugar detrás de la crisis. Nicolás Sarkozy, con sus zapatos especiales y unos tacones de medio metro, en un atril, lo podéis ver, diciendo, hay que refundar el modelo económico actual que está demostrando su ineficacia y su inhumanidad. Y lo dice de una forma que yo me dije, narices, ya empieza esto correctamente. Van a refundar esto. Llegó el señor Brown, primer ministro inglés, y dijo que estaba de acuerdo con el señor Sarkozy. Llegó el señor Geithner, que era entonces el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, es decir, el ministro de Economía y Finanzas de Estados Unidos, y dijo que le había encantado lo que había dicho el señor Sarkozy porque ellos también estaban de acuerdo para refundar el modelo. Y el mejor de todos fue Dominique Strauss-Kahn. Si lo veis, veréis, está rojo, chillando, diciendo, hay que pegar fuego a los paraísos fiscales. Yo dije, narices, esto ya de verdad que va en serio. Como hemos visto, el modelo ha sido totalmente refundado, es decir, que el porcentaje de ricos se ha incrementado, como hemos podido ver en cualquier estadística, ¿no? Pues formidable. Y los paraísos fiscales ya no existe ninguno. Bueno, si miráis quizá ya 3 o 4 más, pero no pasa nada. Es esa palabrería, ¿no? Pues así estamos. Bueno, lo del PIB hay que reemplazarlo, porque el Producto Interior Bruto de los brutos, lo único que mide, ¿qué es? Que a un país le toca más dinero por cabeza y que en una empresa, los beneficios de una empresa, pues que si gana más, pues es mejor, ¿no? Pero eso es dinero, nada más que dinero. El PIB de China, que crece, ¿qué hacemos? Aplaudimos. Eso sí que es un país. Porque cuando el PIB baja, ¿no tenéis esa sensación, si es el caso español, de que nos sentimos mal? Madre mía, el PIB español ha bajado. Catástrofe. Pues puede serlo. Pero es que el PIB solamente mide dinero y tenemos que medir otras cosas. Un país cuyo PIB crece, ese PIB traduce que ese país trata de la misma forma a los hombres que a las mujeres. Una empresa que tiene beneficios más un año sobre otro, porque cuando una empresa no tiene más beneficios es una empresa fracasada, pues tiene más beneficios y aplaudimos, Inditex, el otro, Telefónica, tal, muy bien. Pero eso demuestra que esas empresas, por ejemplo, el PIB demuestra que esas empresas utilizan o no utilizan mano de obra infantil. ¿Traduce el PIB que en esas empresas se remunera de la misma forma a un hombre que a una mujer por un mismo puesto de trabajo? No, el PIB no traduce eso. Traduce solo dinero y el beneficio empresarial, solo dinero. Y eso es absolutamente necesario cambiar. Cuidado, no darle la espalda al dinero. No, 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 no. Claro que sí, como herramienta. Pero añadir a eso el bienestar social. La rentabilidad social, si me permitís este término. Beneficio empresarial, sí, pero no solo dinerario. Beneficio social. Rentabilidad financiera, sí, pero no solo financiera. Rentabilidad sociofinanciera o financiero-social. Alegría. He estado en Bruselas antes de ayer y los papeles que empiezo a tener acceso, la mayoría de los papeles que vienen de Europa en lo que concierne los fondos europeos no hablan solamente ya de rentabilidad financiera. Hablan de rentabilidad sociofinanciera o financiero-social. Y más que eso. Luego os daré una dirección para que los interesados os puedan enviar 2 documentos que son muy interesantes. Uno es un dictamen del Comité Económico y Social Europeo que se ha publicado el 17 de septiembre. El titular es La economía del bien común, un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social. Comité Económico y Social Europeo. Entre otras cosas, sinceramente es un documento no muy largo, pero entre otras cosas no he tenido tiempo de hacer una fotocopia, digamos,
PowerPoint, hay una tabla donde pone valores EBC y modelos, porque se habla de muchos modelos. Economía social. Y tiene la economía social todas las X. Dignidad humana, solidaridad, cooperación, sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. Todas las X. Luego está la economía circular, tiene una X. Economía colaborativa, 2X. Economía de funcionalidad, 2X. Economía basada en recursos y economía azul. Aquí recoge un poco todos los términos que se están utilizando últimamente y lo que indica es que la economía del bien común los tiene todos. Es decir, es inclusivo, no significa que esté echando fuera a los demás, ni mucho menos. Y otro documento muy interesante es el publicado por el Social Economy Europe, que es un grupo privado que se ocupa de temas de economía social desde hace mucho tiempo, y el titular es un libro blanco que han tardado más de un año en ponerse de acuerdo para publicarlo. La economía social, puntos suspensivos, retoma la iniciativa. Y es cierto que en Europa se está sintiendo esto de una forma muy directa. Quiero también indicaros, antes de seguir con las diapositivas, que quizás sepáis que hay un nuevo premio Nobel de Economía, que fue nombrado antes de ayer. Se llama Agnus Deaton, es escocés. ¿Y sabéis por qué le han dado un premio de Economía? Por los trabajos que ha realizado en temas de comercio justo, en temas de desigualdad social y en temas de pobreza. Parece como si todo esto, lo digo, pero tenemos que tener cuidado, porque puede ser que lo estén haciendo como lo que he contado del G20 de Londres. Quiere decir, pero bueno, esto antes no existía, por lo menos existe, y lo que tenemos que hacer, o por lo menos mi gobierno lo va a hacer hasta ahora, digamos, hemos prometido que así lo haremos y nosotros lo estamos haciendo, es apoyarnos en esto para decir, cuidado, que aquí estamos amparados por entidades como es debido. No somos unos locos que vamos diciendo por ahí que hay que cambiar esto, Hay muchos más locos por Europa, Y además son entidades de referencia, Pero teniendo cuidado, de que yo recuerdo una publicidad que hizo un banco español que tiene una enseña de color rojo en octubre del año pasado. En todo el mundo, en todas las lenguas, en todos los periódicos, una página entera. Aquí en España, en todos los periódicos españoles, en Francia, lo vi en un montón de sitios. El banco más sostenible del mundo. Narices. Formidable, ¿no? Lo es. Depende de cómo lo tomemos. Bueno, habéis comprendido que es el Banco Santander, ¿no? Mira, aquí está. La primera página del dictamen, pero ya os digo, luego os daré una dirección de correo y los interesados les enviaré los dos. Vamos a leer algunas de las cosillas que pone el documento. 19 de febrero de 2015, de conformidad con el artículo 29 tal, se decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema de la economía del bien común. La sección especializada de Unión Económica y Monetaria, Cohesión, y en su 510 pleno de los días 16 y 17 de septiembre, el Comité Económico Social aprobó por 144 votos a favor, 13 en contra y 11 abstenciones el presente dictamen. Os puedo indicar también con respecto a estas cifras que cuando veis las aprobaciones y los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, que está formado por representación de sindicatos, de asociaciones representativas de la ciudadanía, de asociaciones representativas de los empresarios, es muy amplio, igual que aquí en España el comité es lo mismo. Generalmente cuando se aprueba un dictamen es más o menos alrededor de un 60% la media de aprobación. Este dictamen ha tenido un 86%. Mira, lo que os decía, sí, finalmente mi secretaria lo ha puesto. Lo que decía de los valores eran diferentes, la economía social, economía circular, economía colaborativa, ahí tenéis. Y la EBC recoge los valores fundamentales de las varias propuestas económicas que estamos viendo ahora. Hay un tema específico, trata todos los temas, lo que es el uso del dinero público para licitaciones, emprendedores, cooperativas, etcétera, etcétera.
Y el tema de la sostenibilidad de la que hablaba. Tenemos que tener cuidado con las palabras. Cada vez que hay una palabra que los que defienden el modelo económico actual sienten que la sociedad la recibe positivamente, se apropian de la palabra. Y este es el caso. No sé cuántas veces podéis escuchar por ahí la palabra sostenible. Hoy todo es sostenible. Todo. Hasta el Banco Santander hace una publicidad diciendo el banco más sostenible. Debe ser porque está bien apuntalado, tiene buenas columnas sobre las cuales, no sé, está sentado todo el mundo, no lo sé. Porque evidentemente no corresponde a lo que es la sostenibilidad. Los que os interesáis a esto, quizá lo hayáis visto hace mucho tiempo, este dibujo viene de un economista de origen rumano, Rögen, que se hizo luego estadounidense y data de los años 1980. Y para hablar de futuro sostenible y de sostenibilidad, solamente se puede hacer con propiedad cuando lo que estamos haciendo se sitúa en la intersección de tres esferas. De la esfera económica, de la esfera social y de la esfera medioambiental. En esa intersección. Puede ocurrir que cuando tomamos una medida económica y analizamos qué impacto social tiene esa medida, pues podemos hablar de un desarrollo justo, pero no sostenible. Cuando socialmente, digamos, tomamos una medida para quizá envenenar menos el medio ambiente o envenenarlo más, pero analizamos qué impacto tiene la medida en el medio ambiente, pues estamos hablando de un desarrollo vivible. Y en la relación de la esfera económica con la esfera medioambiental, si de alguna forma se analiza de una esfera a otra, pues estamos hablando de un desarrollo viable. La sostenibilidad es, y se puede utilizar la palabra, cuando se analizan las tres esferas. Ahí es donde está el tema sostenible. Que nos vendan esta palabra en cualquier lado, utilizándola sin fundamento. Y si llegamos aquí, en función de todo lo que os he contado, a la matriz del bien común, que muchos de vosotros quizá conozcáis, pues vais a encontrar todos los ingredientes que he estado describiendo, evidentemente no los ingredientes del Fondo Monetario Internacional, del crecimiento, de la competitividad, del BCE, del G20, no. Los ingredientes que corresponden a lo que hemos visto que la Constitución española preconiza y los valores que hay que introducir. Y esto está hecho para que las empresas puedan hacer un balance. Balance no solamente financiero. Ya os puedo adelantar que en el caso de la Comunidad Valenciana, el uso del dinero público que se va a hacer, y en los presupuestos de 2016 estará mucho más claro que ahora en este tiempo que estamos viviendo, pues lo estamos viviendo con los presupuestos que hicieron otros, se va a solicitar balance financiero a las empresas que se dirijan a nosotros o que para apoyarlas y tal, pero balance social también. Y en el balance social, los parámetros que vamos a poner, pues van a ser la mayoría de los que veis ahí. No todos, porque esto hay que ir dulcemente, vamos a decir, con tranquilidad. Por ejemplo, vamos a poner primero el concepto de empresa, no es solamente un empresario y sus trabajadores. Una empresa es empresario, sí, en singular o en plural, o empresaria, trabajadores, sí, o asalariados, pero los financiadores pueden ser diferentes. Y hay que tener en cuenta a los proveedores, y hay que tener en cuenta a los clientes, y hay que tener en cuenta el entorno social en el cual la empresa se encuentra. Ese conjunto de actores es lo que hace que una empresa exista. Y entonces vamos a analizarlo todo, es decir, que una empresa puede tener un DAFO, que es lo que se presenta generalmente, ventajas, inconvenientes, posibilidades, el futuro, desde el punto de vista financiero, ventas, compras, gastos, etcétera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues al lado de eso, dime por favor si remuneras de la misma forma o si va a ser una empresa de futuro, es una startup, si en tus estatutos está que vas a remunerar de la misma forma a un hombre o una mujer por el mismo puesto de trabajo,
si vas a aplicar la transparencia en tus cuentas, es decir, que todo el mundo sepa qué ingresos y qué gastos existen, si se va a conocer todos los salarios que existen en la empresa, si existe un factor salarial. No vamos a imponer ningún factor. Las empresas tienen tallas diferentes, están en sectores diferentes, pero sí pedimos una reflexión sobre el factor salarial. Escuchaba esta mañana, no ayer, en una radio, que se ha hecho el factor salarial de las empresas del IBEX con respecto al salario mínimo. Ayer se publicó, ¿sabéis cuál es? 118. Es decir, que el salario mensual de los ejecutivos de las empresas del IBEX, en media, que quiere decir que debe haber más alto, 118 veces 700 euros, 740 euros mensuales. Reflexionemos sobre eso si tiene sentido o no. Y nosotros vamos a pedir que las empresas que soliciten dinero público pues, nos digan que si tienen la intención de por lo menos discutir eso. Os doy un ejemplo concreto también y hago un paréntesis. Hasta ahora, una de las pocas cosas que ha respetado el actual presidente francés, François Hollande, de su programa electoral, y lleva ya casi 4 años en el poder, es el factor salarial 20, que introdujo para todo lo que es el sector público y empresas con mayoría de capital de dinero público. ¿Sabéis cuál era el factor antes de que el señor Hollande pusiese en su programa factor 20 y lo aplicase después? 640. Bien. ¿Sabéis lo que ha pasado? Pues muy simple. Aquí en España no se ha hablado de eso. Nadie ha dicho nada. Ha puesto factor 20. El salario mínimo en Francia es 1.400 euros mensuales. 20 veces 1.400 euros mensuales no parece que sea un salario, ¿no?, simpático como salario. ¿Os imagináis que alguien hubiese ido a los medios de comunicación diciendo se están portando muy mal conmigo porque solamente me dejan ganar 20 veces 1.400 euros? Nadie ha dicho nada. ¿Sabéis cuánto se ha ahorrado el gobierno francés con el presupuesto que tenían ya de Sarkozy? No lo modificaron. 6.700 millones de euros. Y nadie ha dicho nada. ¿Y sabéis qué han hecho con ese dinero? Sin modificar los presupuestos. Entre otras cosas, crear 3.000 puestos de trabajo en educación nacional. Sin modificar nada. Quiero, otro paréntesis, indicaros, yo estoy convencido de que si ese ejercicio se hiciese en todas las empresas españolas, sin machacar a nadie, conservando la masa salarial de las empresas, crearíamos empleo mañana por la mañana. Bien, entonces, como os decía, vamos pues a poner, en principio, hasta ahora tenemos 8 indicadores, quizá pongamos 10, para que las empresas que soliciten dinero público nos den un balance financiero, que es necesario porque la empresa se tiene que sostener, y un balance social. El balance social utilizará una gran parte de la matriz del bien común, la 4.2, porque esto va evolucionando a medida que el modelo se está instalando en diferentes lugares. Ayer estaba con una persona que ocupa el mismo puesto que yo en el gobierno de Chile, Mario Román, un tío majísimo, que me decía que ellos estaban trabajando ya en una versión de matriz 5.0 porque las cosas, aunque tengamos los mismos problemas, hay que mirarlas y hay que verlas y hay que adaptarlas. Esta matriz inicial, en su versión 1, era una matriz elaborada en Austria, con la cultura austriaca. Y no es que los seres humanos austriacos sean muy diferentes que nosotros, pero desde el punto de vista cultural y la forma de hacer las cosas sí es diferente. Yo siempre doy el ejemplo de la autopista, por mis 34 años que he vivido en París, la autopista que va de París a Marsella, los parisinos la llaman la autopista del sur y los marselleses la autopista del norte, y es la misma.
tenemos que saber adaptar las cosas, ¿eh? Y no es lo mismo la talla de las empresas en Austria que la talla de las empresas en España, los sectores productivos líderes no son los mismos, etcétera. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y simplificar también la vida de las empresas para que hagan este ejercicio. Bien, y voy a terminar porque seguramente que tenéis muchas preguntas que hacerme con un refrán chino, porque lo que no he hablado, lo he dicho un poco indirectamente cuando os decía que yo estaría contento si pudiese verlo en la medida en que mis nietos, o quizá mis bisnietos, o ya tengo 5 nietos, pues los bisnietos pudiesen vivir en un mundo con un modelo económico con rostro humano. Estaría muy bien en 2 generaciones. Pero para eso tenemos que educar. Tenemos que capilarizar estos conceptos empezando desde muy jovencitos. Hicimos una experiencia con Ángel Gabilondo, cuando yo conocí a Ángel, el hermano del otro, el que fue ministro el menos conocido, vamos, pero que fue ministro de Educación. En Radio Nacional compartíamos tertulias de vez en cuando y él entonces era rector de la Universidad Complutense. Y yo le decía constantemente a Ángel, tienes que introducir temas, valores en la universidad, charlas sobre temas, pero no solamente en económicas, en medicina, en filosofía, en todas. Y porque los jóvenes de 18, 19, 20 años tienen que empezar a escuchar hablar de esto. Y cuando le nombraron ministro, me propuso una experiencia que fue muy bonita, de ir a hablar de lo que es el dinero a 17 institutos de enseñanza media. Escogimos la edad de 13, 14 años para hablarles de dinero, qué es el dinero, dónde viene, para qué sirve. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. A los chavales de esa edad les interesa mucho el dinero. Decían al principio, oh, no, los alumnos van a estar así, no van a hacer... No. En cuanto se empiecen a hablar, hombre, depende de la forma en que se presente. Si empiezas allí con términos técnicos y tal, la has fastidiado, ¿no? Pero si les llevas cromos, les llevas CDs de cantantes que conocen, les llevas DVDs de películas que les gusta, les pides que se intercambien cromos entre ellos, les pides que se intercambien CDs, DVDs, se lía ya un ambiente ya en la clase formidable, pero cuando les dices a los de los cromos intercambiarlos con los DVDs, te miran y te dicen, no sabemos. Y entonces tú llegas y dices, por Messi te doy 2 euros, ¿me lo vendes? Sí. A ti por Laura Pausini te doy 10 euros. Y la película esta del chocolate te doy 15. ¿Habéis visto? Con el dinero lo que hemos hecho. Bueno, pues eso, pero mirad, daros cuenta. Los 10 euros que le he dado yo a la chica esta por el CD, me lo devuelve, por favor. Es un pedazo de papel. Un pedazo de papel. Y esta chica está convencida de que eso tiene valor, pero porque se lo han metido en la cabeza. Durante un cierto tiempo tenía cierto valor, porque ponía además en los billetes que era el equivalente del oro que estaba en el Banco de España. Pero hoy en día no. Y entonces hay en YouTube un vídeo estupendo que cuenta la historia del dinero que yo les pasaba. Y luego les preguntaba, por ejemplo, tú, ¿sabes cuánto se gasta en tu casa en comida? ¿No sería interesante que lo supieses? Ah, pues sí. Digo, sí, pues además, fíjate, podéis hablar con el profesor de matemáticas y sin poner nombres, pero todos los meses traéis cada uno un poco, pedís a papá, a mamá el ticket de la compra, sumáis y podéis hacer gráficos, estudios de evolución, qué meses gastáis más que otros, etcétera. Bueno, pues cuando me llamó Ángel después de la experiencia, dice, están llegando cartas de los directores de los centros donde dicen que los padres vienen para saber qué ha pasado, porque los hijos llegan a casa y se quieren ocupar de saber cuánto se gasta en teléfono, cuánto se gasta en electricidad, porque el profe de mates ha dicho que van a hacer curvas de diferentes gastos, no mezclarlos todos, y saber cuándo se consume más o menos electricidad. El profesor de física se ha interesado también al tema, y en vez de hacer problemas totalmente fuera de lugar, pues se hacen problemas sobre temas concretos que están viviendo. Y vamos el año de después a ponerlo a nivel de 200 institutos. Y la idea de Ángel era meter en los textos si verdaderamente el éxito seguía siendo ese. Pero hubo elecciones. Y se cambiaron las tornas y un señor que ahora vive de maravilla en París siendo embajador de la OCDE, que todavía se llama Bert, me envió una carta diciendo que la experiencia se terminaba porque era muy cara. Muy cara.
es que es de chiste. La he conservado para la historia porque de verdad, los 17 centros iniciales, que lo hice yo solo, era coste de transporte. En la Comunidad Valenciana podéis imaginar que el coste fue cero porque además fue un instituto de Valencia. Lo que se había previsto para los 200, habíamos cogido a personas de cada comunidad autónoma precisamente para que no se desplazasen. Quiero recordar a un euro, el coste era alrededor de unos 16.000 euros, una cosa por el estilo. Muy caro. Bueno, en fin, me paro aquí. Educación importantísima, a todos los niveles. Fuera parte que por eso no hay que dar la espalda al hecho de que a las personas mayores no se les puede también formar o reformar. Claro que sí. Es igual que la innovación. Cuando se piensa en innovación pensamos siempre en jóvenes que van a hacer cosas nuevas. No. En empresas existentes se puede innovar. En el sector agrícola se puede innovar. Los agricultores pueden innovar, aunque estén trabajando desde hace 20 años, claro que sí. Y entonces la educación también, digamos, en algunas personas se puede intentar y hay que hacerlo. Pero lo más importante es meterlo en los cromosomas desde pequeños. Pues el refrán chino dice eso precisamente. Si quieres comer durante un año, siembra semillas. Si quieres comer durante 15, 20 años, siembra árboles. Pero si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Y ahí comerás toda la vida, no solamente durante periodos. Que es lo que muchas veces hacemos en este país, particularmente en España. Que tomamos medidas que duran nada, un año, 2, 3. Cada vez que hay un gobierno, nueva ley de educación. Tira para adelante, Manolo. Cada vez que hay no sé qué, venga. Y no somos más tontos ni más listos que los franceses. En Francia, la educación, la sanidad y la defensa nacional, esos 3 temas, ningún partido, por mucha mayoría absoluta que tenga, va a modificar nada si no alcanza un acuerdo con el partido de la oposición. Porque es que yo creo que son materias importantes, ¿no? Luego está el refrán africano. ¿Por qué? El refrán africano es porque muchas personas, y quizá ya aquí en la sala, y yo la respeto, piensan que esto no se puede cambiar. Que es muy difícil, que es imposible, que se ha intentado, que no. Y yo doy como ejemplo, hace 2 años ahora, se celebró el 50enario del día en que una señora negra llamada Rosa Parks se subió sola a un autobús de negros, de blancos, perdón, y se sentó. Y la echaron. Pero al otro día volvió. Y una semana después eran 10. Y luego fueron 100. Y se tuvieron la suerte, porque efectivamente aquí hay que trabajar a diferentes niveles, de que se cruzó y se interesó en el tema un señor negro llamado Martin Luther King, antes de que lo asesinaran y era senador. Y tardó 2 años. 2 años después del día en que Rosa Parks, sola, se sentó en un autobús de blancos, el Senado de Estados Unidos dijo que era inconstitucional no permitir que los negros se sentasen en los autobuses de blancos. Tardó 2 años. No un día, no una semana, no un mes. Pero si esa señora no hubiese empezado, pues quizá hoy todavía los negros no se podrían sentar en los autobuses de blancos. El refrán africano dice, gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cercanas, y cooperando entre ellas y haciéndolas regularmente, pueden cambiar la faz de la tierra. Y eso yo me lo creo entero. No hay que olvidar a mi colega el Papa Paco. 2 frases, nos está acostumbrando a muchas, pero es que las primeras que pronunció en Sicilia llevaba 2 meses siendo Papa, y dijo, el modelo actual nos lleva a el modelo económico actual nos lleva a la catástrofe. Y 2 meses después, en La Stampa, periódico italiano, en la primera entrevista oficial que le hicieron, lo podéis ver en la hemeroteca, dijo, el modelo actual mata. El modelo económico actual mata. Y termino con una frase de Einstein que quizá conozcáis, y que dice que la culpa de lo que hacen los malos no es de los malos,
es de aquellos que miran a los malos sin hacer nada. Muchas gracias. No sé, seguramente tendréis preguntas, ¿no? Imagino. Paco, estaba excelente, como siempre. Buenos días, efectivamente, gracias. Mi nombre es Rafael Llamas, soy presidente de Faesta Córdoba. Y antes de hacer la pregunta, me va a permitir que, a colación de lo que ha dicho el compañero anterior, el ponente anterior, Salvador, decir que él ha sacado el tema que aquí no somos ajenos al fenómeno social y económico de la falleda y que precisamente una delegación de Faesta Córdoba el día 6 de noviembre está en La Garrocha hablando con Cristóbal Colón. Cristóbal no el descubridor, el otro, el promotor de la falleda. Espero que los resultados de esa entrevista, de esa reunión, pues sea enriquecedora para nuestra provincia porque vamos con cosas muy concretas para esta provincia, con objetivos muy concretos. Bien, ya que el compañero pues, me ha delatado que soy presidente de Faesta, represento al mundo cooperativo, pues decir que se ha quedado en el artículo 128, pero el 129 de la Constitución reconoce precisamente no a las fundaciones, no a las sociedades anónimas, no a las sociedades limitadas, no a las comunidades de vecinos, solamente a las cooperativas. Y yo también soy un enamorado del cumplimiento de la ley. Y allí por donde voy, en reuniones con alcaldes o con quien corresponda, voy reivindicando que se cumpla la ley y que tomen medidas para la promoción del cooperativismo. Y que si no las quieren tomar, pues no pasa nada, que cambien la Constitución. Pero mientras estén, les recuerdo que tienen obligación. Porque dicen, no todas las empresas son iguales. No son iguales, porque no todas aparecen en la Constitución. ¿Vale? Bien, pero voy a la pregunta concreta. La pregunta concreta es que ¿qué opina usted de la inclusión de las cláusulas sociales en los contratos públicos? Somos unos defensores a ultranza de esa medida, pero quería saber su opinión al respecto. Gracias. Ayer en Valencia tuvo lugar precisamente un día dedicado con participación internacional al tema de la economía social y los contratos públicos. Justamente eso. Y se ha creado, y depende de la vicepresidenta, una consellería especial con la que estamos colaborando para ver cómo introducimos efectivamente las cláusulas sociales en dichos contratos, de una forma concreta. Es algo no que vamos a hacer, sino que ya está en marcha. Y además, dependiendo de la vicepresidenta, que quizá alguno de vosotros conocéis, que se llama Mónica Oltra, y que no es una señora que cuando habla dice las cosas que no se entienden. Es una señora que habla muy, muy claro. Quería hacer ya, aprovechando el hecho de que el tema de la falleda es evidentemente un ejemplo a seguir y es un ejemplo también, como yo le decía a Cristian desde el primer día que le conocí, en que mucha gente, yo le decía a Cristian, no has inventado nada, lo que has hecho es poner en orden un cierto número de cosas, pero el comercio justo ya existía, el tema ecologista ya existía. El tema, queramos o no, de la responsabilidad social corporativa, aunque muchas empresas se lo hayan tomado a la ligera, hay muchos cromosomas ahí dentro. Entonces, tú lo que has hecho me parece muy bien, es poner un poco el tren, los vagones en cierto sentido, pero no nos presentemos como hacen mucho de que yo soy el rey del mambo y los demás no han hecho nada. Y la falleda es un ejemplo. Cristóbal no ha esperado a Christian Felber para tener un factor salarial en su empresa de 6. Salario mínimo 900 euros y él cobra 5.400. No ha esperado a la transparencia de dar los resultados, aunque la mitad de sus empleados quizá no lo entiendan por los problemas mentales que puedan tener. Ha demostrado que se puede tener una empresa financieramente rentable y socialmente rentable, porque los resultados ya lo verás cuando vayas, del año 2014. Casi 27 millones de euros de cifra de beneficios. Con rentabilidad, está en el mundo, tiene préstamos bancarios, como cualquier otra empresa. A la diferencia de que los bancos están detrás de Cristóbal todos los días para que les pidan dinero, porque claro, es una empresa. ¿Qué han hecho con su dinero? Los primeros beneficios, comprar apartamentos. ¿Para qué? Para ofrecérselos como
en alquiler a las personas con problemas mentales y tenerlos a todos reunidos por temas para que los psicólogos y psiquiatras no se tengan que pasear en coche por toda la región para ir a verles, etcétera, etcétera. Es decir, dinero, claro que sí, pero ¿qué uso hace del dinero? Me ha encantado escuchar la palabra Falleda porque tuve ocasión con Jordi Évole en un programa de A3, perdón, de la Sexta, bueno, el programa que conocéis de Jordi, Salvados. Y de verdad, desde entonces hemos hecho conferencias juntos y la historia es que es preciosa la historia, porque Cristóbal nunca pensó ser empresario, pero claro, sí empezó a ver que cuando le daba a sus enfermos, después de haber terminado la carrera de psicología y psiquiatría, le estaba dando a sus enfermos responsabilidades, la medicación disminuía un montón. Y su fama empezó a hacerse alrededor y le traían enfermos constantemente y no había bastantes empresas que aceptasen eso. Y una mañana se levantó y dijo, narices, ¿qué hago? Pues porque quiero yo la empresa, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué? Y se acordó que su abuela, en San Pablo, el pueblecito al lado, y su madre, que todavía vivía, pues eran muy conocidas porque los vecinos venían a pedirles que les hiciesen yogures. Y él había visto eso de pequeño. Y pensaba que los yogures lo hacían poniendo un poco de leche, poco no sé qué, así al tuntum. Pero le preguntó a la madre, ¿hay una fórmula cuando haces 10, haces 20, haces 50? La madre dijo, pues claro que hay una fórmula. Ah, entonces puedo hacer 1.000.000. Pues claro. Pues ahí se lanzó. No tenía dinero. Y escribió a la obra social de la Caixa pidiendo 500.000 pesetas hace 50 años para comprar unas hectáreas y comprar vacas porque ya consideraba en esa época Cristóbal que había mucha mala leche en el mundo y él quería fabricar su leche. Y de ahí, digamos, cómo empezó. Ahora es mucho más grande. Pero bueno, precisamente has dado el apellido, como él pensaba que un proyecto así, describiendo cuál era el objetivo, para personas con problemas mentales, si hubiese puesto su apellido, pues no lo hubiesen creído que era un cachondo. Y entonces puso solamente Cristóbal y su DNI. Y fue cuando le llamaron, porque le llamaron para tener algunos detalles más, donde tuvo que enseñar el DNI. Cristóbal, que ya veréis que tiene un sentido del humor formidable, dice, no te puedes imaginar, Paco, la cara. Me miró la persona 3 veces, miraba el carnet y me miraba el carnet y me miraba, diciendo, si usted es Cristóbal Colón, yo soy Napoleón Bonaparte, ¿no? Algo así por el estilo. Total, que bueno, le prestaron el dinero, pero cuidado, tuvo que poner la casa de su madre como aval. Cuidado, ¿eh? Es decir, que arriesgó y empezó. Y 5 años después, porque además compró las vacas pequeñas, bueno, ya lo veréis, lo habéis visto en la tele, es que esas vacas, es verdad que dice Cristóbal que morirá sin poder demostrar científicamente que las 2 horas de música de Mozart que escuchan por la mañana y por la tarde hace mejor leche que si no tuviesen música. Es que es un remanso de paz. Y veréis los autobuses que hay que vienen de Alemania. La lástima es que estaba encerrado, porque él no quiere, solamente vende en Cataluña y en las Baleares, porque no quiere que su empresa se le vaya de las manos, que yo lo comparto. Pero claro, una cosa es que tú te quedes a vender por aquí y otra cosa es que salgas de tu casa conmigo y nos vayamos por ahí a explicar esto por toda España, para que esto se vea que es posible. Y entonces ahí se ha espabilado un poquillo más, y etcétera. Además, ha agrandado últimamente, porque ya veréis que ha creado otra línea de productos, mermeladas, porque empezó a plantar árboles frutales, vendía la fruta al por mayor y unos ingleses le dijeron, esta fruta es excelente, si usted hace mermelada, nosotros le compramos todo. ¿Y sabéis con quién está haciendo eso? Con jóvenes delincuentes, esta vez. Y está recuperando a un montón. Y la línea de mermeladas es rentable desde el primer año. Y una vez más estamos en lo mismo, rentabilidad socioeconómica. En el otro lado, de los 300 y pico trabajadores que tienen, en el lado de los yogures, la mitad tienen problemas mentales. Ya veréis que Cristóbal os dirá, la otra mitad también, pero todavía no lo saben. El refrán africano ya, bueno, yo lo conocía, que pequeñas personas haciendo pequeñitas cosas, pues... Pero claro, las personas pequeñas que intentamos hacer pequeñitas cosas, cuando nos encontramos que, por ejemplo, llevamos toda la mañana hablando de la economía del bien común, muy encaminado, muy centrado en la empresa, cuando vemos que ayer la mayor empresa pública de España, hubo un juzgado que ratificó un ERE de 1.400 personas,
que van a ir a la calle. Y son empresas públicas, ya no estamos hablando de la privada, sino públicas. Cuando nos encontramos, lo que has dicho de que las empresas del IBEX, la media es 118 veces mayor que el sueldo, he hecho la cuenta y son 90.000 euros al mes. Eso es la media. Bueno, pues la presidenta de la Junta de Andalucía dijo hace un par de años aproximadamente que nadie, ningún directivo de ninguna empresa pública andaluza podía cobrar más que ella, más que el presidente de la Junta de Andalucía o presidenta. Pues eso 2 años después no se cumple. No solamente no se cumple, sino que ha ido gente a la calle porque hay recortes. Entonces, claro, cuando esas personas pequeñas intentamos hacer esas cosas pequeñas y nos encontramos con estas otras cosas, dices, joder, esto, ¿cómo se come? ¿Cómo le metemos mano a esto? La mitad de los empleados del amigo Cristóbal son delincuentes. Pues aquí con delincuentes podemos, delincuentes tenemos para montar todas las empresas que queramos, ¿no? Y ya está, ahí lo dejo. Yo te entiendo, pero mira, desgraciadamente el nuevo gobierno valenciano, la primera cosa que hemos hecho es ver cómo estaba la pista de aterrizaje. Y podéis imaginar, mucho peor de lo que nosotros ya pensábamos, ¿no? Vamos a publicar dentro de poco pues, los datos de una forma transparente para que se sepa en todos los ámbitos lo que hay. Y somos conscientes, por ejemplo, con las familias a las que se les retiró el dinero para ocuparse de personas discapacitadas o que se les ha pagado con mucha dilación. Muchas de esas personas han fallecido, ya entonces ya no se les paga. Y ayer todavía descubrimos 100 y pico millones de euros que no sé dónde vamos a encontrar. Y somos conscientes del drama. Y tú describes uno de ellos, que es para una persona que pierde su empleo y además empresas públicas. Pero tenemos dos actitudes. O cogemos una metralleta y salimos a la calle, o intentamos empezar a hacer cosas pequeñas donde podamos hacerlas. Y lo mejor, desde mi punto de vista, no es darle la espalda a estos dramas, sino ver en nuestro entorno próximo lo que podemos hacer. Yo creo que en nuestro entorno próximo podemos hacer cosas. Y en tanto que consumidores, también. Os doy un ejemplo. Cuando el señor Rodrigo Rato sale de la presidencia de Bankia, después de haber arruinado a un montón de familias, y Telefónica le nombra embajador en el continente americano para reemplazar a otro ilustre señor, un Dargarín, ¿por qué no nos cambiamos de compañía telefónica? Fuera parte de caer en las manos de otro monstruo, pero el gesto, sí, finalmente cuesta lo mismo. Y además puede ser que durante un cierto tiempo menos, porque como la otra está intentando captar clientes y ofrece cosas al principio, luego ya no. Si hubiese habido, yo no sé, 50.000, 100.000 clientes de Telefónica que hubiesen dicho, me voy por esto, yo estoy seguro que el señor Alierta hubiese reflexionado. A ver, los tomates. Yo no tengo nada en contra de los tomates que vienen de Holanda, sabiendo además que cuando voy al supermercado, pues valen más baratos que los tomates que está produciendo el agricultor de al lado. ¿Qué ocurre? Muchas familias tienen dinero justito, ¿no?, para poder comer. Y entonces, claro, pues si quieren comer tomates. Pero yo creo que hay mucha gente que tiene un poquitito más que esos que tienen menos, que no tienen por qué comprar tomates de Holanda. Pueden comprar perfectamente los tomates del agricultor de al lado y al límite, en vez de comerse un tomate por día, comerse la mitad. Y veréis cómo el supermercado, si hay una gran mayoría de personas que hace esto, no traerá tomates de Holanda. Y el tomate del agricultor de al lado se podrá vender más barato, porque venderá más. ¿Y eso? ¿Alguien nos obliga a comprar tomates de Holanda? ¿A los que tenemos un poquitito más de dinero que aquellos que no tienen? No. Luego, no solamente se trata de ir cada 4 años a votar, es que podemos votar todos los días. Y esto tener muchas consecuencias en nuestra vida diaria. Hemos abandonado nuestro entorno próximo. El proyecto
proyecto de La Falleda, digamos, en la empresa ya hemos hablado. Yo conocí, como ya os he dicho, microviñas en Muro de Alcoy, porque la Unión Europea pagaba dinero para abandonar o arrancar viñedos. Y claro, como era dinero que llegaba así, pues claro, la gente lo cogió. Pero una vez que la industria se terminó porque no había viñas, ¿qué pasó? Pues que los jóvenes se iban del pueblo y se convertía el pueblo, como ocurre en muchos otros lugares, en residencias de tercera edad. ¿Qué hizo un grupo ahora hace 12 años de personas de 30 a 40 años? Y dijeron, oye, que se vaya Fray Espárrago con las ayudas europeas, vamos a hacer revivir las viñas que hemos abandonado, las que hemos arrancado, y vamos a replantar sin pedir ayuda a nadie. Y vamos a crear una cooperativa, y ahí tenéis la bodega, digamos, de microviñas, con la marca Microviñas, que está vendiendo vino en Nueva York, en Pekín, en Viena y en un montón de sitios. Cuidado, se ocupan de todo ellos, desde la vid, desde la viña, en sus cuidados, de qué forma hay que hacerlo, tal no sé qué, la tierra en que se planta, si esa viña va en esa tierra o no va en esa tierra, hasta vender el vino al terminal. Bien, pues eso son cosas que hay que hacer, que se podría hacer en muchísimos sitios. Y os doy un ejemplo. En los años 70, en 1973 exactamente, en Francia, yo vivía en Francia entonces, hubo la primera guerra del Golfo. No sé si os acordáis. Bueno, pues al otro día el precio de la gasolina y del gasóleo aumentó. Al otro día. Robo total. Porque esa gasolina, ese gasóleo, es el resultado de barriles de petróleo que de media tardan 3 meses entre el momento en que el barril sale del lugar donde se produce y el momento en que eso se ha convertido en gasolina o gasóleo. Luego sería normal que 3 meses después se hubiesen subido. No, al otro día. Bueno, pues en ese momento en Francia, el equivalente de Telefónica, empresa pública, reemplazaba los teléfonos por unos aparatitos con pantalla que se llamaban Minitel, con un teléfono también, pero era el principio de Internet en Francia para poder intercambiarse mensajes de casa a casa sin tener que telefonear. Y apareció un mensaje, nunca supimos, yo no lo supe, donde se decía no ir a comprar gasolina a las gasolineras Shell. ¿Por qué Shell? No lo sé. Al cabo de una semana, las gasolineras Shell bajaron los precios. ¿Y qué hicieron los otros? Bajarlos también. La gente siguió y no compraba gasolina en Shell. Shell volvió a bajar los precios. ¿Y los otros? También. ¿Veis? Qué chorrada. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo que hay cosas a corto plazo que son dolorosas, como la que tú acabas de citar. Es cierto que hay políticos que desgraciadamente prometen el oro y el moro y luego vemos lo que hay. Pues al lado de eso vamos a intentar, como mínimo, en nuestro entorno próximo, de ver qué podemos hacer. Porque ir a manifestar para decir, como yo lo hago además y denuncio, fuera el Fondo Monetario Internacional, nos quedamos satisfechos, ¿no? Pero no sirve para nada porque no podremos hacerlo desaparecer hasta que el escalón o la escalera, digamos, de llegar a un modelo económico con rostro humano esté prácticamente terminada. Entonces hay cosas que duelen, pero desgraciadamente yo te puedo decir que en la lista de cosas en las que yo me he comprometido hay las que tengo, las que puedo hacer porque tengo las competencias, por las que voy a luchar pero que no tengo las competencias ni a nivel estatal ni a nivel europeo. Y que la cosa quede clara. Y no prometer lo que no se puede hacer, repito. Paco, me han encantado tus palabras. Espero que no se queden como las palabras que antes comentabas de Sarkozy y eso, que se queden en terreno vacío. Me pregunto, ¿qué consideras que se puede hacer desde un ayuntamiento para promover, incentivar ideas similares a las que había estado hablando de La Falleda o cualquier otra de ese corte, digamos, ¿vale? Muchas gracias, Paco. Hombre, te puedo decir lo que se están haciendo en algunos ayuntamientos ya. El primero que empezó fue Muro de Alcoy, ahora hay otros, donde lo que hizo Rafa Climent fue, en las licitaciones públicas, añadir puntuaciones suplementarias para aquellas empresas que respetaban un cierto número de parámetros de la matriz del bien común. Fue así como empezó. Y en la escuela de enseñanza secundaria que está en Muro de Alcoy, se puso de acuerdo con el director y empezaron a dar charlas basándose precisamente en la experiencia de microviñas, plantaron viñas
los alumnos se ocupaban de ellas, vieron un poco lo que eso representaba dentro de la economía del pueblo, ese tipo de cosas empezaron a hacer. Y la gente del pueblo, que conocían a Microviñas y otras empresas que empezaron a hacer el ejercicio, empezaron a comprar más los productos de esas empresas, dándoles una prioridad. Luego es el conjunto de cosas a pequeña escala. Y cuidado, esas empresas viven bien, no son multimillonarias ni nada de eso, pero empezaron a tener un poquito más de... Y es lo que está ocurriendo también en Austria, donde, como sabéis, el movimiento empezó y hay muchísimas más empresas que en España, donde ya empieza a aparecer el famoso semáforo con el código de barras, de forma a que los consumidores, cuando van a comprar cosas, puedan saber si esa empresa está dentro o no del bien común, para que puedan de alguna forma primarlas. Porque lo que es paradójico es que empresas que envenenan el medio ambiente, que no respetan los temas sociales, venden sus productos más baratos que los que normalmente aplicamos, debería ser totalmente lo contrario, pero eso una vez más se alcanzará con el tiempo. Les voy a decir una cosa, hay un instrumento estupendo que está recién salido del horno, más bien recién salido del Parlamento andaluz, que se llama Cooperativas de Servicio Público. Son una forma jurídica que se puede utilizar, que no voy a hablar nada de ella, solamente decir que el que tenga algún interés, representante de un ayuntamiento, que se ponga en contacto con nosotros, con FAESTA, que le vamos a dar toda la información que necesita para poner en marcha este tipo de iniciativas. Es extraordinaria, pero entiendo que no es el momento ahora de entrar en más detalle. Y anotar la dirección a la cual me podéis enviar un correo para que os envíe los documentos estos que os he dicho, europeos. presidencia@ebcvalencia.org. presidencia@ebcvalencia, todo junto, .org. Bueno, era en relación a lo que comentaba el compañero de alguna experiencia de municipio, cómo aplicar en municipio. Deciros que el 11 de noviembre en Granada vamos a tener una jornada sobre la economía del bien común y el municipalismo. Nos van a acompañar pues compañeros de la asociación, vamos a tener a Pinotti, vamos a tener a Miguel Rivera y probablemente también a algún compañero de Miranda de Assam. Entonces la idea no solo es conocer cómo se está llevando el balance del bien común en los municipios y en las nuevas políticas, porque es el interés que tiene la jornada, dar herramientas, ¿no?, para nuevas políticas municipales, sino que además vamos a intentar que las jornadas que se van a desarrollar durante todo el día sean muy prácticas, para que realmente aprendamos herramientas, ¿no?, que es lo que a veces, pues sí, suena muy bien, los conceptos son muy novedosos, aunque también, como comentaba Paco, son conceptos que los conocemos desde la economía social o del cooperativismo de trabajo asociado desde hace 30 años, pero sí es verdad que se están de alguna manera normalizando, pero hacen falta herramientas prácticas y hace falta que las nuevas políticas tengan esas herramientas disponibles y es un gran momento para llevarlas a cabo. Entonces os esperamos el 11 de noviembre en Diputación de Granada, os esperamos en esta jornada, ¿vale? Nos invitas, ¿no? Y como herramienta... Sí, estáis todos y todas invitados. Como herramienta podéis encontrar precisamente, si accedéis a Miranda de Assam, tendréis ahí el ejercicio que ha hecho el ayuntamiento para cumplir con la matriz del bien común. Ahí está hecho y eso puede servir de ejemplo. Apunta, Miranda de Assam.